Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Futures Frame TV del canal de desigualdades en Traces Dreams. Yo soy Alice Crosser, su host, Conductora. conductora, gracias, que está aquí hoy con Eva Arceo Gómez. Eva es una profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana, donde trabaja en el Departamento de Economía. Y Eva tiene un acercamiento a la economía que no es tan común a lo mejor, sobre todo en México, que es meter la dimensión de género en los estudios de economía. Eva, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Alice, por la invitación. Estoy Pues encantada de estar acá. estamos muy felices por tenerte. Y me gustaría que nos explicaras, para empezar, ¿por qué crees que es importante considerar la dimensión de género en los estudios de economía? Si nos podemos saber un poco como la historia en el desarrollo de los modelos económicos, siempre se han planteado desde el punto de vista de los hombres. Entonces, hay muchas dimensiones que estos modelos no toman en cuenta, ¿no? De hecho, cuando empezamos a ver cómo se divide el trabajo dentro del hogar, por ejemplo, la mayoría de los ejemplos son bastante machistas, diciendo que las mujeres tienen una ventaja comparativa en la labor de cuidados y los hombres tienen una ventaja comparativa en la labor de mercado, ¿no? Vender su trabajo al mercado laboral. Entonces, desde ahí, como cuando yo estaba haciendo ya el doctorado, fue que me empezaron a surgir como estos cuestionamientos más filosóficos de, bueno, ¿por qué tenemos esta visión tan machista de la economía? Y que hacía falta mucho meter la importancia del género en todas estas, desde los modelos hasta los estudios empíricos, ¿no? Y a partir de ahí me empecé a interesar. Creo que la forma en que se toman las decisiones están muy socializadas dentro de nuestras culturas y por lo tanto era importante hacer esa diferenciación. Ustedes hicieron, bueno, tú hiciste junto con Raimundo Campos un estudio hace un par de años, 2014, yo creo, sobre el impacto de género y de rasgos étnico-raciales en el mercado laboral, ¿no? En sobre todo, Sí, así bueno, es. específicamente en las solicitudes de trabajo. Ujú. ¿Podrías contarnos un poco sobre este trabajo? En ese trabajo los otros, bueno, hay una literatura que se ha desarrollado en economía con estos estudios de correspondencia para ver si existe migración. En el caso de Estados Unidos, como los autores seminales fueron Bertrand y Mulay Nathan, y ellos en Estados Unidos no se puede poner una fotografía en el CV, entonces para dar a entender que se trataba de una persona negra, utilizaron nombres que hacen referencia como a la cultura afroamericana y nombres que hacen referencia a la cultura blanca de Estados Unidos, ¿no? En nuestro caso, en el caso de México, sí se pueden utilizar estas fotografías en los CVs, entonces era mucho más fácil mandar la señal de étnica de las personas, ¿no? El fenotipo racial de las personas. Entonces, lo que hicimos, en principio pensamos que íbamos a descubrir que iba a haber mucha discriminación en contra de las mujeres en comparación con los hombres, pero cuando ya levantamos el experimento, que consistió en justo enviar estos CVs ficticios respondiendo a anuncios de trabajo, y en los CVs aleatorizamos las características de todo, pero lo que más nos interesaba era el fenotipo, que incluimos tres fenotipos y un CV sin foto, y los fenotipos eran blanco, moreno claro y moreno oscuro, con obviamente todas las distinciones en el resto de las facciones, ¿no? Y la otra área de interés era justo el género. Entonces, mandamos tándems de 8 CVs por anuncio de trabajo y dependiendo de si pedían o no pedían fotografías, a veces fueron 6, a veces solo pedían hombres, entonces solo mandábamos a los hombres, a veces solo pedían mujeres, solo mandábamos a las mujeres. Y lo que descubrimos fue bastante curioso porque primero no discriminaron más a las mujeres que a los hombres, le hablaban más en promedio a las mujeres que a los hombres en nuestra muestra. Es una muestra de jóvenes recién egresados de la licenciatura y nosotros lo que pensamos fue, bueno, a lo mejor es un mercado muy particular y por eso no salen los resultados, o bien las mujeres piden menos salarios y entonces les favorece un poco el hecho de que pidan menos salarios una vez que entran al mercado laboral. Lo que sí encontramos, que fue bastante revelador, fue que en cuanto a características raciales, a las mujeres sí las discriminaban en esa dimensión, esto es, le hablaban más a las mujeres con tonos de piel claros, blancos, que a las mujeres con tonos de piel moreno oscuro, tienden más a los fenotipos indígenas. Y en el caso de los hombres no se hacía ninguna distinción por el tono de piel, ¿no?
Entonces nos quedamos con la duda y de acuerdo a las teorías, por ejemplo, que existen en economía, nuestros hallazgos no se conformaban con ninguna de las dos teorías que dominan, ¿no? Entonces hay una teoría que dice que puede ser discriminación por preferencias, esto es, prefiero a gente más clara que a gente más oscura, y bueno, esto no era el caso porque sí lo hacían en el caso de las mujeres, pero en el caso de los hombres no. Entonces, si fueran preferencias, se discriminaría tanto a hombres como mujeres en esa dimensión. Y la otra teoría que había era, bueno, a lo mejor en caso de las mujeres es una cuestión como más del cuidado de los hijos y el matrimonio y a lo mejor tienen ciertas ideas sobre a lo mejor las mujeres más blancas son más comprometidas con sus trabajos que las mujeres de tono de piel más oscuros. Entonces, cuando nos pusimos a ver como el efecto del estar casada, porque es algo que sí se pone en el CV en México, encontramos que las mujeres con tonos de piel blanco y moreno oscuro eran discriminadas en esa dimensión de estar casada. Todavía les llamaban menos que a las que eran solteras, pero a las mujeres moreno claro les llamaban más si estaban casadas que si estaban solteras. Entonces tampoco entra como esta idea de discriminación estadística que se llama, que es como no tengo información sobre productividad, y el cuidado de los hijos es como un indicador de que a las mujeres a lo mejor van a estar menos disponibles para sus trabajos, ¿no? Pero no, tampoco como que esa definición se adaptó a lo que pensábamos. Entonces, literalmente, después empezamos a pensar, a lo mejor hay un problema serio de acoso laboral y están buscando gente guapa, ¿no? Y soltera para los trabajos. Entonces, por eso se discrimina bajo estas dimensiones de forma tan extraña, ¿no? ¿Y sí pudieron verificar si esa hipótesis es correcta? No, no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Después, de hecho, utilizando ese mismo experimento y el hecho de que teníamos todas las características de los trabajos, los anuncios de trabajo, en los anuncios de trabajo en México, piden a veces solo hombres, solo mujeres, buena presentación, hay gente que pide fotografías, hay gente que pide incluso casados, solteros y demás. Son muy pocos los anuncios que piden un estado civil, pero los hay. Entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a ver cómo responden los anuncios que están dirigidos exclusivamente a alguno de los dos géneros, de los dos sexos biológicos, porque es lo que podemos ver, y ver qué pasa, ¿no? Si están aquellos que piden solo mujeres versus aquellos que no piden nada, ¿no? Que son indistintos, acaban discriminando más en otras dimensiones, como tono de piel o el estado civil que los anuncios que son indistintos. Entonces, una vez que hicimos eso, nos dimos cuenta de que si están pidiendo a una mujer y están pidiendo foto, por ejemplo, bueno, primero si piden a una mujer es mucho más probable que pidan foto o buena presentación, ¿no? Que si piden a un hombre. Y la segunda cosa que fue de interés es que cuando piden a una mujer, básicamente lo que están haciendo es pedir a una mujer soltera. En la dimensión casada, si respondíamos a esos anuncios que pedían solo mujeres, en la dimensión casada ya no les contestaba, ¿no? A ninguna de nuestras aspirantes que decían estar casadas les respondieron la llamada. Solo respondían a las solteras. Entonces, eso añadió un poco a nuestra teoría de que están buscando un mix muy particular de personas, ¿no? Piden más foto, piden ser solteras, piden mujeres. Son como esas tres características juntas. Y piden más gente con tonos de piel más claros. No lo hemos podido comprobar porque es muy difícil hacer análisis sobre acoso laboral. Nadie revela si es acosador o no es acosador. Entonces necesitarían hacer otro tipo de experimentos donde básicamente estás tratando de que revelen información sin que ellos se den cuenta, ¿no? Como los list experiments que hacen estas encuestas donde se les ponen distintas opciones en las preguntas o un distinto número de opciones y lo único que les preguntas es de estas opciones, ¿cuántas de ellas coinciden con algo que tú crees o que tú piensas? Y como te dicen específicamente cuáles, cuando cambias las opciones, ellos más o menos te revelan si son discriminadores o acosadores o qué es lo que está pasando. Hemos tenido ganas de hacer alguna empate entre esto de que pidan mujeres solteras, o mujeres y fotos y demás, contra normas de género, contra los datos de acoso laboral que hay en México, pero no hemos tenido tiempo. Es alguna agenda que tenemos pendiente. Sí, interesantísimo. Ujú, Embona mucho con un estudio que hicimos nosotros el año pasado sobre preferencias y discriminación étnico-racial en México, ujú, donde precisamente salió el tema de la buena presencia, que ujú, es algo
relativamente curioso, diría, porque no lo he encontrado en otro contexto fuera del mexicano, pero para los que no conocen el contexto mexicano, tiene una implicación específica, ¿no? O sea, Sí. obviamente buena presencia significa algo como neat appearance, se podría traducir a lo mejor, pero ¿qué es la connotación específica que tiene en el caso mexicano cuando se dice en una solicitud de trabajo? En una solicitud de trabajo, o sea, lo que mucha gente arguye es que tienes que estar bien vestido y no tener, por ejemplo, tatuajes visibles, ¿no? Hay una organización, de hecho, que está buscando como cuestiones de derechos entre las personas que están tatuadas, y esa connotación ellos la interpretan como dirigida casi casi a su grupo, ¿no? Pero en realidad no sabemos, o sea, es como un término bastante vago. Y cada vez veo como más especificaciones. La última vez que me metí a ver como directamente los anuncios de trabajo, encontré una cosa que se llamaba como look profesional, ¿no? Y yo quedé pensando, no, ¿esto qué es, no? Es por cómo te vistes, o sea, no puedes llevar el cabello muy largo, no puedes llevar, aretes o extensiones en los oídos, em, perforaciones en ninguna parte visible, ¿no? De tu cuerpo, tatuajes, si eres mujer, tienes que vestirte con cierta ropa, ¿no? Y si eres hombre, pues con traje, corbata. Entonces, como que da a entender una gama mucho, muy amplia, ¿no? Y dentro de esa gama amplia es muy posible que también estén buscando un fenotipo, pero eso no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? En nuestro experimento cuando ya vimos, cuando piden buena presencia, qué tipo de pieles, ¿no? Es a las que les llaman más, por decirlo de alguna manera, porque se ve muy feo esto de llamar a pieles, tonos de piel, o candidatos con ciertos tonos de pieles le llaman más. No encontramos como ninguna diferencia en ese subconjunto de anuncios, ¿no? Tenía que haber una combinación entre foto, buena presencia, para que le llamaran más a las personas con fenotipos más blancos o más caucásicos. Pero por sí mismo, buena presencia no predecía nada acerca de a quién le iban a llamar, ¿no? Entonces es muy raro, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que están pidiendo. Y Sí, también pues, en Perú existe este problema de la buena presencia. ok, eso no lo sabía. Sí, Sí, muy interesante, muy sí, sí, interesante. sí. Pues claramente hace falta investigar muchísimo más acerca de ese tema, ¿no? Que no está tan explorado, sobre todo en este contexto nuestro de México. Pero lo que sí pudieron verificar con su nuevo estudio es que precisamente el tema que mencionaste de querer empleadas o personas, mujeres que trabajan, que no tengan hijos. Y eso se asocia con una penalización por tener hijos en el trabajo por parte de las mujeres. Así es. Ustedes acaban de ganar un premio, el Así es. premio Muchas Víctor gracias. Urquidi, por el nuevo estudio que hicieron acerca de eso. ¿Podrías contarnos también qué hicieron en ese estudio? Sí, bueno, este estudio es con otras coautoras, con Elia de la Cruz y Sandra Aguilar, y lo que hicimos fue justo ver, empezó a surgir esta literatura yo sé que comparado con sociología y economía va muy lento, esto de los roles de género es algo de lo que ustedes han hablado durante años, décadas, y nosotros apenas estamos empezando a habbar de eso. Haciendo más importante todavía su trabajo, el de Pues ustedes, digo. probablemente, no sé, espero que sí. Entonces, lo que nosotros empezamos a ver en economía, empezó a surgir esta literatura con unos datos magníficos que existen en países nórdicos, ¿no? Donde uno puede seguir básicamente a una persona desde que nace a través de todos los datos administrativos que hay, no sé, seguridad social, eh, impuestos, no sé, creo que hasta calificaciones escolares y algunos exámenes que les hacen para entrar a las Fuerzas Armadas, cosas y todo puede uno juntar toda esa información y puede seguir una persona a lo largo de toda su vida, incluso ligarla con padres, abuelos, hijos, nietos, todo. Es impresionante. Entonces, lo que hicieron algunas personas en estos países, o bueno, usando estos datos de estos países, fue justo ver qué pasaba con las trayectorias laborales de hombres y mujeres, el momento en que uno tiene un bebé, ¿no? La pareja tiene un hijo. Y empezaron a encontrar esta divergencia importante, ¿no? Cuando las mujeres tienen un hijo, empiezan a perder en cuestiones salariales, participar menos en el mercado laboral, es decir, dejan de trabajar por pago, y demás. Entonces, cuando empecé a ver esta literatura, dije, estaría buenísimo hacerlo en México porque México todavía tiene como valores muy tradicionales, ¿no?
Entonces, Sandra Aguilar me contactó, me dijo, oye, estoy pensando con Elia, queremos hacer algo como de child penalties. Dijo, ay, yo también estaba pensando hacer algo así, y se me ocurrió esta idea. Entonces empezamos a trabajar juntas en esto y lo que encontramos fue realmente un poco, bueno, fue muy interesante como investigadora, pero muy triste como mujer, ¿no? En el caso de México, lo que pudimos observar es que, de hecho, todos estos resultados laborales, que son participación, salario por hora, horas trabajajadas y el ingreso laboral, por ende, ¿no? Todos caen para las mujeres después de que tienen un hijo, ¿no? Todas estas variables vemos una bajada. Pero lo que fue más triste fue que en México empiezan a caer desde el momento en que se embarazan, ¿no? En otros países se veía esta caída hasta el momento en que nace el bebé. Nosotros lo observamos desde el momento en que se embarazan las mujeres, imputado obviamente porque estamos observando nada más 3 trimestres antes. Este, y vemos que empiezan a caer, pues empieza a haber una tendencia clara, una caída muy fuerte. El punto más bajo se alcanza cuando tienen a su bebé y después empieza a recuperarse un poco, pero no se recupera nunca por completo, al menos en el periodo de tiempo que alcanzamos a observar, que son 4 trimestres antes de que nazca el bebé y 4 trimestres después. Y las diferencias son escandalosas, ¿no? Para el caso de México, ya hay un momento donde la participación, por ejemplo, llega a caer hasta 60 puntos porcentuales. Los salarios en comparación con los hombres pueden caer hasta 47%. Las horas trabajadas caen también sustancialmente. Ahorita no recuerdo exactamente cuántas horas eran, pero en términos porcentuales era como 40% también. Y nos empezamos a meter un poco más a, bueno, ¿qué está pasando adentro del hogar? ¿No? Que por eso, de hecho, titulamos nuestro artículo Inside the Black Box of Child Penalties, porque queríamos ver qué más estaba pasando dentro del hogar para explicar todo esto. Entonces, si bien no tenemos los datos maravillosos de los países nórdicos y solo podemos seguir por estos 8 trimestres en promedio a las mujeres, lo que sí podemos hacer es que explotar justo los datos de esta encuesta, que fue la ENOE, la encuesta nacional, como sacan todas las estadísticas sobre empleo en México. Hay una parte que tiene uso de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con uso de tiempo. Vamos a incorporar el trabajo no pagado al análisis para ver qué es lo que sucede. Y lo que encontramos es que si bien los hombres aumentan en 5 horas su trabajo no pagado cuando tienen un hijo, las mujeres lo aumentan en 21 horas. Órale. Entonces, la brecha, de por sí las mujeres trabajan mucho más en casa o sin paga que los hombres. La brecha que de ese trabajo no pagado, el famoso segundo turno de las mujeres, todavía se hace más grande, ¿no? Por 16 horas adicionales. Entonces, eso nos dejó heladas, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a ver otra dimensión, ¿no? ¿Qué pasa con otras mujeres que viven dentro de ese hogar, pero no son la mamá, son a lo mejor la tía del bebé o la abuelita del bebé o una hermana mayor, ¿no? Muy mayor, etcétera. Siempre se aduce a que las mujeres dejamos de trabajar o tomamos esta decisión voluntariamente por nuestro rol biológico en la maternidad, ¿no? Hay como un grupo de personas que todavía están convencidas de que esto se trata solo de biología. Decimos, bueno, si se trata solo de biología, entonces no deberíamos de observar ningún otro efecto en una persona que no es la mamá, ¿no? Cuando hacemos ese análisis vemos que para las mujeres que también viven en casa y no son las mamás, también caen todas estas variables. Y para los hombres no. Y para los hombres no. Entonces, es claramente una cuestión de roles de género, ¿no? Se espera que las mujeres, independientemente de si son las madres o no, ayuden en el cuidado del hogar o del bebé o de todos los miembros del hogar o todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no es tanto que haya una cuestión biológica, es una cuestión de roles de género. Y lo sabemos también porque los efectos son muy comparables, ¿no? En el caso de las mujeres que no son las mamás, las tasas de participación también caen igual de dramáticamente, no caen menos que en el caso de la mamá, caen lo mismo o más en algunas ocasiones. Entonces, y ahí fue donde ya empezamos con decir, bueno, aquí obviamente pues, hay un problema. Y lo último que hicimos fue tratar de ver, bueno, para quién es más problemático esto, ¿no? Para los hogares que son relativamente más pobres o los hogares que son relativamente más ricos. Y en esa dimensión, lo que hallamos fue que son los hogares los que son relativamente más pobres, los que están por debajo del decil número 7, del 7 para abajo. O sea, si dividíamos a toda la población en un edificio de 10 pisos,
hasta arriba están los más ricos y hasta abajo están los más pobres. Del piso 7 hacia abajo hay un efecto fuerte en salarios y para los pisos 8, 9, 10 ya no había ningún efecto, ¿no? Pero en el caso del trabajo sin paga, afecta a todas las mujeres igual, independientemente de en qué piso de ese edificio vivan, ¿no? Entonces, sean pobres o ricas, todas aumentan sustancialmente su trabajo sin paga. Resultados sumamente deprimentes. Sí, Digo, bueno tenerlos porque teniendo esos resultados a lo mejor podemos empezar a pensar en algo que se podría hacer al respecto. Em, ¿Qué opinas que se podría hacer para cambiar eso? eso es lo que quisiéramos. Ahorita, pues, una de las cosas que queremos hacer en adelante es tratar de ver cómo ciertas políticas públicas que se implementaron en México en los dos sexenios pasados o 3 sexenios pasados impactan estas penalizaciones, ¿no? Entonces, si es claramente una cuestión de roles de género, una cuestión de cuidado, ¿no? Del hogar, pues es posible que políticas públicas que atiendan justo a tratar de suplir esos cuidados por parte de las mujeres que trabajan, resuelvan un poco el problema, ¿no? Como tales como guarderías, el hecho de que dejes que los niños atiendan a la escuela, asistan a la escuela durante horarios más extendidos, el kinder universal, ¿no? Que también se universalizó hace en la década pasada. Entonces, todas estas políticas o sea, queremos ver si tienen algún impacto, más aún cuando justo en esta administración que está actualmente, pues se ha quitado muchísimo, muchísimo presupuesto a este tipo de políticas públicas, ¿no? Entonces se quitó una buena parte del presupuesto a estancias infantiles. De hecho, muchas empezaron a cerrar y se les dio de manera directa a las madres, o eso es lo que se pretendía o pretende. Todavía no sabemos cuál ha sido el impacto de ese cambio en la política. Otra, Otro cambio fuerte fue que se bajó mucho el presupuesto para las escuelas de tiempo completo, que tienen estos horarios extendidos, que por lo menos le permitirían a una madre trabajar medio tiempo, ¿no? Este, También se cortó mucho el presupuesto. En el caso del preescolar universal, ese sigue, entonces ahí no deberíamos de ver nada. Pero, pues sí, o sea, muchas de nuestras recomendaciones o las implicaciones de nuestro estudio para este tipo de políticas públicas serían, no necesitamos menos presupuesto, necesitamos mucho más de lo que había antes, ¿no? No menos. Y necesitamos de alguna manera empezar a, no quisiera decir reeducar, porque reeducar toma mucho tiempo y es muy difícil, pero sí a lo mejor a través de política pública crear incentivos mucho más fuertes para que los padres se involucren más en la crianza de sus hijos, ¿no? Entonces, tener estas licencias de paternidad que sean obligatorias, ¿no? Porque si se las das opcionales, como que los hombres se toman solo lo que les dice la ley que se deben de tomar y listo, ¿no? Sino que sean completamente obligatorias y que ellos se involucren muchísimo más en la crianza de sus hijos, a lo mejor podría empezar a cambiar muy poco a poco, pero las ideas de que los hombres no se deben, son como los proveedores exclusivos, ¿no? Del hogar. Entonces, sí, son como 3 de las políticas que vamos a tratar de analizar y esa cuarta que no existe en México todavía. Y sí, estamos muy curiosos de ver los resultados, o estamos muy curiosas de ver Sí. esos resultados, obviamente. Eva, aparte de la falta de datos sobre esos temas, que claramente es un tema, ya lo mencionaste, en comparación con países escandinavos que tienen una abundancia de datos accesibles para investigadores, ¿qué crees que falta en el área de investigación? ¿Qué podríamos hacer para saber más sobre esos temas, informar más? Bueno, ahorita, o sea, cuando empezamos con esta situación de los child penalties, por ejemplo, y hasta estar revisando literatura y demás, sí me gustaría como, o sea, necesitamos saber por qué las mujeres mexicanas no demandan tanto los cuidados, ¿no? Cuando les preguntan, hay una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Corresponsabilidad Social, que es básicamente corresponsabilidad en la crianza. Se la hacen, desafortunadamente solo se la hicieron a mujeres, pero a las mujeres les preguntan si su hijo va a la guardería o no, ¿no? A las que tienen hijos pequeños. Generalmente responden que no, una gran porcentaje, y les preguntan además por qué no. La gran mayoría no dice que no porque no quieran, ¿no? Sí, dicen que no porque no lo necesitan, porque tienen a quien le cuide al hijo y demás. Entonces tienen como estas estrategias, ¿no? En las que la familia extendida, por ejemplo,
coparticipa en la crianza de los hijos mientras ellas salen a trabajar. El no la necesito también es de muchas mamás que de hecho no trabajaban, ¿no? Entonces yo soy la que se queda a cuidar a mi hijo. Pero me resultó muy curioso el hecho de que nadie o muy pocas decían cuestiones de oferta, ¿no? O sea, de que no tenían una guardería cercana o la que está no les gusta porque no tiene muy buena calidad. O sea, ese tipo de respuestas no salieron. Y yo pensé que por ahí yo iba a encontrar uno de los, pues justo de los embudos, ¿no? De los problemas en cuestión de política pública que iba a estar por ahí. Pero si no es un problema de oferta, es un problema de demanda, las mujeres no quieren mandar a sus hijos a la guardería. Entonces es muy difícil que con políticas públicas puedas resolver todo el problema, ¿no? Va a existir porque estamos socializadas así. Entonces quisiera hacer un análisis justo de eso, ¿no? ¿Por qué las mujeres eh, creen que es la responsabilidad de ellas y no pueden delegar esa responsabilidad a nadie fuera de su familia, en el cuidado de sus hijos? Y cómo se compara a lo mejor esto con otros lugares donde existe mucha más apertura a que una persona desconocida cuide de tu bebé, ¿no? Ya sea en tu propia casa, ¿no? Cuando pueden, o en un centro de cuidados para los bebés. Este, es una de las cosas que me quedó como muy pendiente y a lo mejor debería de leer más estudios sociológicos y demográficos. Probablemente ya lo respondieron por ahí, pero sí es algo que me gustaría conocer más. Luego, en cuanto a datos, justo esta encuesta es un ejemplo bueno, ¿no? Te digo, solamente entrevistan a mujeres, no entrevistan a hombres, y creo que es importante conocer también la parte masculina de este problema, ¿no? Porque una respuesta que sí era bastante común es, mi esposo quiere que yo lo cuide, ¿no? Entonces, dices, bueno, de hecho era más común que la guardería me queda lejos. Entonces, necesitamos analizar también esa parte masculina de bueno, el por qué crees que tu esposa debe ser la cuidadora exclusiva de tu hijo, ¿no? Entonces, esta división de las labores o las responsabilidades dentro del hogar sigue mucho, muy marcada en la cultura mexicana y no creo que se pueda resolver de una manera fácil, ¿no? Obviamente no hay ninguna solución mágica, eh, Instantánea. instantánea, magic bullet o silver bullets, como se llaman, para resolver el problema. Entonces, creo que también necesitamos tener muchos más datos de qué opinan los hombres de todo esto. A lo mejor de su lado también hay mucha presión por ser el proveedor, ¿no? Mucha presión por mantener cierto estilo de vida o simplemente el hecho de que otros vean que no es el proveedor exclusivo, a lo mejor lastima su masculinidad. Ese tipo de cosas creo que necesitamos conocerlas mucho mejor y en el caso de nosotros economistas, incorporarlas más a nuestro análisis. Suena muy interesante. Sí, Claramente hay ahí una posibilidad de aprender de diferentes disciplinas mutuamente, ¿no? O sea, de sí, que yo creo que el estudio interdisciplinario de esos temas va a ser muy importante para todos, sí, 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 porque pues iluminan diferentes dimensiones del mismo problema, ¿no? exacto. No sé si nos quisieras compartir algo más antes de que seamos que no tocamos o que por qué es importante ese tema. Bueno, no sé, creo que ahorita en el contexto de esta pandemia, ha surgido justo este problema de la responsabilidad que tienen las mujeres en el cuidado. Y justo ahora que ganamos el premio, me entrevistaron de la gente encargada de comunicación en la Ibero. Y la persona que me entrevistó fue Pedro Rendón. Me dijo, bueno, no has hecho un análisis de cómo está impactando la pandemia el trabajo de las mujeres, porque pues ahora también pues, tienen a sus hijos ahí todo el día y no pueden trabajar bien, además. Dije, sí, sí, tengo muchas ganas de hacer un análisis, pero no puedo porque están mis hijas. Estás haciendo un análisis de caso particular. Sí, un análisis de caso personal. Entonces sí, creo que la pandemia y muchas personas han dicho que muchas de las ganancias que hemos tenido en cuestión de trabajo femenino fuera de casa se van a perder, ¿no? Muchas madres han dejado de trabajar porque no pueden tener ambas responsabilidades de manera simultánea en casa, ¿no? O trabajan o atienden hijos, no se pueden hacer las dos cosas. Y muchas, de hecho, pues justo por el miedo de contagiarse, si tienen que salir a trabajar,
y sus hijos están en casa, por el miedo de contagiarse y llevar la enfermedad a su casa, pues abandonaron sus trabajos, ¿no? Y luego está la doble carga dentro de la casa, que realmente es muy difícil concentrarse, sobre todo por ejemplo, yo mi trabajo que es como más intelectual, pues sí necesito como entrar en cierta etapa de concentración y si están mis hijas bailando y cantando por toda la casa es difícil, ¿no? Yo en particular me distraigo mucho, entonces es imposible casi. Pero para muchas mujeres pues ha sido un reto impresionante, ¿no? Y yo creo que para todas las madres que se han quedado a trabajar en casa o aquellas que están saliendo a trabajar, el saber que están dejando a sus hijos pues, en casa, bajo el cuidado de otras personas, y demás, a lo mejor, ¿no? Los papás están entrando al quite también, eso tal vez sea bueno, no sé qué impacto pueda tener eso, pero sí ha significado para las mujeres yo creo que una disminución en su calidad de vida bastante sustancial, ¿no? Es mucho estrés, mucha presión. Sí, también a lo mejor ahí entra el factor de que si el hogar tiene que dejar un trabajo pagado, va a ser la mujer porque se paga menos. Entonces, si tienen que conservar uno, van a conservar el que paga más, que suele ser Exacto. el del hombre. El del hombre. Entonces, a largo plazo no sabemos qué tanto se van a recuperar esos empleos, ¿no? Y eso sería muy problemático si no se recuperan a la misma tasa que se recuperan los empleos de los hombres. Entonces, sí es algo que me preocupa y creo que el tener esta información que ya empezamos a reunir a partir de los experimentos y los estudios que hemos estado haciendo, pues puede informar política pública, pero tiene que haber también cierta disposición política para implementar políticas que estén dirigidas exclusivamente a la cuestión de las mujeres, ¿no? Se cerraron escuelas, se cerraron guarderías, se cerró todo esto y todo ese trabajo recayó casi inmediatamente en ellas, ¿no? En la mayoría de los hogares. Entonces, sí necesitamos analizar esta dimensión de género, ¿no? En cualquier tipo de problemática, porque no responden igual hombres y mujeres ante este tipo de situaciones. Entonces, básicamente es lo que quería agregar esto. La dimensión de género es muy importante. Estoy muy de acuerdo contigo y Eva, con este panorama tan desalentador, de cierta manera, lo bueno es saber que tú y otra gente están investigando esos temas y contribuyendo a información sumamente interesante. Muchas gracias por compartir aquí con nosotros temas sobre la penalización de las mujeres teniendo hijos, temas como el salario desigual, la brecha de género que existe en el mercado laboral y fuera del mercado laboral en el hogar, Así es. temas que falta investigar mucho y estamos muy agradecidos de haberte tenido aquí en el programa. Sí, no, Muchas muchísimas gracias. gracias por la invitación. Espero que hayan aprendido algo. Yo seguramente sí. Muchas Gracias. gracias, Eva. Muy Gracias bien. a ustedes por ver el programa. Si les interesa el tema, acompáñanos otra vez la semana que viene con un nuevo episodio de Futures Frame TV. Yo soy Alice Crosser, su conductora del programa para Tracy's Dreams. Buenas tardes. Chao.